Mushoku Tensei, volumen 1, capítulo 4, Maestra. Segunda parte de las dos partes que va a tener este capítulo 4. Las tardes las pasé practicando esgrima con Paul. No teníamos una espada de práctica de madera apropiada para un niño de mi estatura, así que nuestro enfoque estaba en el entrenamiento físico. Correr, lagartijas, sentadillas, esa clase de cosas. De acuerdo a Paul, hacer que mi cuerpo se acostumbre a moverse era la primera prioridad. En los días en los que él estaba demasiado ocupado para entrenar conmigo, él me dijo que siguiera haciendo lo básico. Supongo que los papás eran así en cada mundo. Simplemente tenía que sonreír y lidiar con ello. Un niño no tiene la resistencia para pasar una tarde completa ejercitándose, así que terminaríamos alrededor de media tarde. Con ese siendo el caso, decidí pasar mi tiempo entre eso y la cena trabajando en los hechizos. Ajustar el tamaño de un hechizo incrementaba la cantidad de poder mágico necesaria para lanzarlo. Había una cantidad predeterminada de poder que un hechizo tomaba para lanzarlo si no ponías un esfuerzo consciente en él cuando terminabas el encantamiento, y hacer un hechizo más grande que eso consumía una cantidad proporcional de poder mágico, algo así como la ley de la conservación de la materia. Curiosamente, sin embargo, hacer un hechizo más pequeño también consumía más poder mágico. No estaba muy seguro de cómo funcionaba el principio en ese caso, pero crear una bola de agua del tamaño de un puño tomaba menos poder mágico que crear una del tamaño de una gota de agua. Era extraño. Le pregunté a Roxy al respecto, pero ella solo dijo, «Sí, así es como es». Aparentemente eso aún no tenía explicación. No sabía los mecanismos por los cuales funcionaba la magia, pero a través de la práctica, tener una idea de los métodos no era tan malo. Mis reservas mágicas habían crecido hasta el punto de que no las agotaría menos que lanzar hechizos mayores. Si mi objetivo hubiera sido simplemente usar mi poder mágico, entonces simplemente podría seguir liberando los hechizos más fuertes que tenía hasta que se agotara. Aunque, más adelante, quería avanzar hacia aplicaciones prácticas de la magia, así que decidí concentrarme en practicar arreglos de hechizos más precisos. Quería hacer mis efectos más pequeños, de un alcance más limitado, más complejos. Por ejemplo, crear esculturas de hielo, hacer que las puntas de mis dedos brillen con fuego para escribir en placas de madera, tomar tierra del patio y separarla hasta sus componentes constituyentes, cerrar y abrir puertas y cosas así. Volver a darle forma a algo que ya era resistente y sólido obviamente era más difícil. Trabajar para volver a darle forma a algo tan duro como el metal, por ejemplo, costaba más poder mágico. Trabajar tu magia en algo más pequeño, en algo más intrincado, o tratar de trabajar tanto con la velocidad como la precisión al mismo tiempo también consumía inmensamente más poder. La concentración y el esfuerzo que requería se sentía como tratar de lanzar una bola rápida y pasar el hilo por el ojo de una aguja al mismo tiempo. También experimenté usando hechizos de diferentes ramas mágicas al mismo tiempo. Esto tomó más de 3 veces el gasto mágico que requería usar 2 hechizos de la misma rama. En otras palabras, tratar de ser rápido y preciso con 2 hechizos de diferentes escuelas simultáneamente era una gran forma de agotar de una vez tus reservas mágicas. Mi entrenamiento continuó así, día tras día, hasta que alcancé un punto donde no podía ver el fondo de hasta dónde llegaban mis reservas, incluso luego de gastar más de la mitad del día usando magia. Tuve la impresión de que las había entrenado hasta niveles suficientes, especialmente para un perezoso como yo solía ser. Pero fui rápido en advertirme a mí mismo. El cuerpo se suaviza cuando uno descuida su entrenamiento físico. Por lo que sabía, la magia podía ser igual. Y ahora que había entrenado mis reservas, quería seguir entrenando para asegurarme de que se quedaran de esa forma. Una noche, mientras practicaba magia, escuché sonidos lascivos de crujidos de cama y gemidos morbosos viniendo de algún lugar. Bueno, no de algún lugar,
venían de la habitación de Paul y Zenith. Y vaya, sí que eran vigorosos esos sonidos. En un futuro no muy distante podría estar dándole la bienvenida a un hermanito o una hermanita. Ojalá una hermana. No más hermanos menores para mí. En mi mente todavía podía ver a mi hermano menor de mi vida anterior preparándose para balancear su bate, destrozando a mi amada computadora en pedazos. No necesitaba un hermano menor, pero una hermanita sería genial. Oh, cielos. En mi vida anterior, simplemente me acercaría ya sea a una pared o el suelo y golpearía para hacer callar a las personas cada vez que era molestado por sonidos como este. Gracias a eso, mi hermana mayor dejó de traer hombres a la casa. Cielos, eso traía recuerdos. Al mismo tiempo, siempre había pensado que las personas que hacían esa clase de cosas eran la ruina del mundo. Me recordaban a las personas que solían acosarme, mirándome desde una posición fuera de mi alcance y llenándome con una ira que no tenía forma de liberar. Incluso si el perpetrador de alguna forma era arrojado a mi nivel, él aún así me miraría y preguntaría: ¿qué? ¿Todavía estás aquí? Era lo peor, pero las cosas ya no eran así. Quizás porque ahora era un niño o porque mis padres lo estaban haciendo, o solo porque yo estaba más concentrado en mi futuro, escucharlos haciendo lo suyo, de hecho me animaba. Apenas podía notar lo que estaban haciendo a partir de los sonidos. También parecía que Paul era muy bueno en la cama. Aunque Zenith estaba sin aliento, lo escuché decir: «Oh, solamente estoy calentando», antes de que volviera a lo suyo. Él sonaba como el personaje principal de un simulador de citas para adultos de violaciones, con una virilidad ilimitada y todo eso. Como hijo de Paul, quizás yo había heredado algo de esa destreza sexual. Y un día despertaría mis poderes, encontraría a mi heroína y me abriría paso hacia lo desconocido. Esa clase de cosa al principio me emocionaba, pero recientemente había perdido la gracia. Antes, casualmente, habría caminado por el pasillo hacia el baño con los sonidos de crujidos resonando a través de las paredes. Entonces, los crujidos y gemidos se detendrían tan pronto como me acercara a su habitación, lo cual era malditamente divertido. Esta noche era igual. Fui hacia el baño, preguntándome si debería hacerle saber que su hijo, ahora capaz de caminar, estaba ahí. Quizá esta vez debería intentar decir algo. Quizás algo como: «Mamá, papá, ¿qué están haciendo desnudos?». Sería divertido escuchar qué excusas inventarían. Con eso en mente, me escabullí fuera de mi habitación tan silenciosamente como pude, excepto que alguien ya me había ganado. La chica de cabello azul estaba encorvada en el pasillo oscuro, espiando dentro de la habitación a través de la brecha de la puerta. Sus mejillas estaban brillando de rojo y su respiración se había convertido en un jadeo bajo y pesado, con su mirada fija en el interior de la habitación. Una de sus manos estaba dentro de su túnica, moviéndose de forma bastante sugestiva. Yo silenciosamente regresé a mi propia habitación. Después de todo, Roxy estaba en medio de la adolescencia y yo tenía la decencia para pretender que no había visto nada. O bueno, algo así. De todas formas, definitivamente me gustaba lo que había visto. Cuatro meses después, era capaz de lanzar hechizos de nivel intermedio. En ese punto, Roxy comenzó a darme lecciones de cátedra en las noches. Eso probablemente lo hace sonar más sexy de lo que era. Al fin y al cabo, esto era acerca de estudiar. Ella era una buena maestra. Se confundía acerca de apegarse a un currículo particular.
pero ella también aceleraría el contenido de nuestras lecciones basándose en cuán bien yo entendía las cosas. Era buena en responder intuitivamente a su estudiante. Ella tenía un libro que actuaba como un suplemento al manual, del cual me había hecho preguntas. Si acertaba en una, continuaríamos con la siguiente, y si no sabía algo, ella me lo explicaría de forma muy calmada. Puede no sonar como mucho, pero podía sentir que mi mundo se estaba ampliando. En mi vida anterior, nuestra familia contrató un tutor cuando mi hermano mayor estaba haciendo sus exámenes de ingreso. Una vez, por capricho, escuché una de sus clases, pero no parecía que fuera en nada diferente a lo que se enseñaba en la escuela. En comparación, las lecciones de Roxy eran mucho más fáciles de entender y mucho más divertidas. Su estilo de enseñanza resonaba conmigo y obtuvo resultados rápidos. Por supuesto, no lastimaba que mi maestra fuera una adolescente apenas entrando en su madurez sexual. Esa era una situación increíble. En mi vida anterior habría podido venirme solo con esa imagen mental. Roxy-san, ¿cómo es que solo hay hechizos para ser usados en combate? Pregunta bruscamente. Oh, bueno, de hecho, no es tan así, respondió Roxy. Veamos, ¿cuál es la primera forma de explicarlo? Bien, primero, se dice que la magia originalmente fue creada por los elfos superiores. Vaya, elfos. Jaja, así que ellos existían. Podía imaginármelos con su cabello rubio y túnicas verdes, arcos colgados alrededor de sus espaldas, con tentáculos manteniéndolos en su lugar. Bien, es mejor que me calme. Basado en las letras usadas para escribir la palabra elfo, parecía que tenían orejas largas. Roxy-san, ¿qué son los elfos? Pregunté. Permíteme explicarlo. Los elfos son una raza de personas que actualmente viven en la parte norte del continente de Milis. De acuerdo a Roxy, incluso mucho antes de la gran guerra entre humanos y demonios, cuando el mundo fue sumido en la incesante espiral de la batalla y el caos, los elfos superiores, para luchar contra sus enemigos, forjaron un contrato con los espíritus de los bosques para controlar el aire y la tierra. Y, gracias a eso, los primeros hechizos de magia nacieron. Vaya, ¿así que hay una gran historia detrás de todo esto? Pregunté. Por supuesto que la hay, respondió Roxy, respondiendo mientras asentía. La magia moderna tomó su forma luego de que los humanos imitaran los hechizos que los elfos usaron en batalla y los reescribieran. Después de todo, los humanos son buenos en esa clase de cosa. ¿Lo somos? Sí, casi siempre son los humanos los que hacen las invocaciones. Solo hay hechizos de magia de combate porque las personas, en su mayoría, han usado la magia para la batalla. Para todo lo demás, puedes usar algo más en vez de depender de la magia, explicó Roxy. Casi siempre son los humanos los que hacen las invocaciones. ¿Sería que los humanos hacen las innovaciones? Debe ser. Puedes usar algo más en vez de depender de la magia, explicó Roxy. ¿Algo más? ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, si necesitas una fuente de luz, puedes usar una vela o una lámpara, ¿cierto? Ah, lo entiendo. Así que estábamos en ese tipo de lugar donde las herramientas y los dispositivos eran más fáciles de usar que la magia. Eso tenía mucho sentido. Sin embargo, recitar de forma silenciosa todavía sería más fácil. Es más, continuó Roxy, no toda la magia es usada para la batalla. Por ejemplo, la magia de invocación te permite invocar a bestias o espíritus poderosos. ¿Magia de invocación? ¿Crees que podría ser capaz de enseñármela pronto? Me temo que no. Yo no puedo usarla, respondió Roxy. Pero, para regresar al asunto anterior, los implementos mágicos también existen. ¿Implementos mágicos? Estaba muy seguro de que tenía una idea de a qué se refería ella, pero eso todavía era un poco vago. ¿Podrías explicar esos? Pregunté. Los implementos mágicos son dispositivos que tienen efectos mágicos especiales. Tienen un círculo mágico inscrito en algún lugar dentro de ellos, así que incluso si alguien no es mago, todavía puede usarlos, aunque algunos de ellos utilizan vastas cantidades de poder mágico. Bien,
Entonces eso era muy parecido a lo que había estado imaginando. Aún así, era muy malo que Roxy no fuera capaz de usar magia de invocación. Yo entendía los principios de la magia de ataque y la magia de sanación lo suficiente, pero no sabía cómo funcionaba en realidad la magia de invocación. Pero oigan, había escuchado algunos términos nuevos: gran guerra entre humanos y demonios, bestias y espíritus. Los entendía muy bien, pero supuse que no lastimaría preguntar más al respecto. Roxy-san, ¿cuál es la diferencia entre una bestia y un monstruo? Las bestias y los monstruos no son muy diferentes el uno del otro. Ella explicó que los monstruos eran el resultado de una mutación repentina en animales normales. Si eran lo suficientemente afortunados para crecer en números, establecerse a sí mismos como una nueva especie y desarrollar intelecto a través de las generaciones, se convertían en bestias. Pero aparentemente muchas criaturas que poseían inteligencia, pero aún así atacaban humanos, eran llamados monstruos. También había casos de bestias haciéndose más salvajes a través de las generaciones, regresando a ser monstruos. Entonces no había una completa delimitación entre los dos, aunque en general los monstruos atacaban humanos y las bestias no. Entonces, ¿los demonios solo son versiones más evolucionadas de las bestias? Pregunté. No, los demonios son completamente diferentes. El nombre demonio viene de mucho tiempo atrás, cuando las razas de los hombres y los demonios lucharon entre ellas. ¿Es esa gran guerra entre humanos y demonios que mencionaste antes? Así es, dijo Roxy. El primer conflicto sucedió alrededor de 7000 años atrás. Vaya, eso pasó hace tanto tiempo que es casi vertiginoso pensar al respecto. Este mundo evidentemente tenía una gran historia. Oh, no fue hace tanto tiempo. Los humanos y los demonios todavía estaban en guerra hace unos 400 años atrás. Comenzó hace 7000 años y los dos lados han estado en conflicto una y otra vez desde entonces. 400 años ya sonaban como mucho tiempo, pero 7000 años de luchas continuas, los humanos y demonios realmente no se deben llevar bien. Ah, bien, lo entiendo, dije. Entonces, ¿qué son los demonios? Bueno, es un poco difícil de definir, dijo Roxy. La forma más simple de decirlo, de acuerdo a ella, era que los demonios incluían a quien sea que hubiera luchado del lado de los demonios en el conflicto más reciente. Pero eso también tenía sus excepciones. De hecho, yo misma soy un demonio, dijo ella. Oh, oh, ¿tú lo eres? Tenía un demonio como tutora particular, lo cual supongo que significaba que no había ningún conflicto en marcha ahora mismo. Darle una oportunidad a la paz era algo que realmente debía hacerse, ¿no? Así es, dijo Roxy. Para decirlo más formalmente, yo soy parte de los Migurt, de la región Viegoya del continente demoníaco. Debes haber notado la sorpresa de tus padres cuando me vieron por primera vez, ¿no, Rudy? Supuse que fue porque eres pequeña. Yo no soy pequeña, resopló Roxy. Ese claramente era un tema doloroso para ella. Ellos estaban sorprendidos por el color de mi cabello. ¿Tu cabello? Personalmente pensaba que era un tono de azul muy bonito. Dicen que para las razas demoníacas, mientras más cerca esté el cabello del verde, más salvajes tendemos a ser. Dependiendo de la iluminación, mi cabello también se puede ver bastante verde. ¿Con qué verde? ¿Entonces ese era el color del peligro en este mundo? El cabello de Roxy era de un color azul cielo fuerte y ella pasó un dedo a través de su flequillo mientras lo explicaba. Sus gestos eran adorables. En Japón, el cabello azul era la clase de cosa que yo asociaría con los bravucones o las mujeres mayores. Cuando veía a personas así, siempre pensaba que era inusual. Pero no había nada inusual o fuera de lugar acerca de las trenzas azules de Roxy. Si había
Algo era que pensaba que sus ojos ligeramente somnolientos ayudaban a completar la imagen. Ella se veía como si pudiera ser el primer personaje cuya ruta yo trataría de completar en un simulador de citas para adultos. Yo creo que tu cabello es hermoso, dije. Oh, te lo agradezco mucho, pero esa es la clase de cosa que deberías decirle a una chica que te guste cuando hayas crecido. No perdí mi oportunidad. ¿Tú me gustas, Roxy-san? No podía evitarlo. Coquetear con chicas lindas es lo que hago. Ya veo. Bueno, en otros 10 o 15 años, si tus sentimientos no han cambiado, por favor, siéntete libre de decirme eso de nuevo. Ella me había rechazado de manera muy educada, pero aún así noté la mirada feliz que atravesó su rostro. No estaba seguro de cuánto me ayudarían en este mundo las habilidades que había perfeccionado jugando juegos hentai, pero la respuesta claramente no era en nada. Las bromas y las líneas que eran viejas y repetitivas en Japón bien podrían ser formas únicas y apasionadas de ganarse el corazón de alguien aquí. Bueno, yo tampoco estaba seguro de a dónde estaba tratando de llegar. El punto es que Roxy era linda y pervertida y yo quería presionar sus botones. Aunque la considerable diferencia de edad entre nosotros definitivamente era un problema, quizá algo que pensar para el futuro. Regresando al tema, dijo Roxy, la idea de que el cabello de un color más brillante significa peligro no es nada más que una superstición. Oh, ¿de verdad? Ahora me sentía tonto por haberme tomado en serio todo el asunto del color del peligro. Sí, durante la guerra de hace 400 años, los Supert, una raza demoníaca de cabello verde de la región de Babinos, comenzó una masacre brutal. De ahí viene la asociación. El color del cabello de alguien en realidad no tiene nada que ver con eso. ¿Dijiste una masacre brutal? En efecto, después de solo un poco más de una década de guerra, ellos se volvieron temidos tanto por aliados como enemigos, volviéndose tan violentos como despreciados. Ellos eran tan peligrosos que, luego de la guerra, la persecución los erradicó casi por completo del continente demoníaco. ¿Sus propios aliados los apartaron luego de la guerra? Vaya. ¿Las personas realmente los odian tanto? Pregunté. Así es. ¿Qué hicieron que fuera tan malo? Bueno, solo puedo decirte lo que he escuchado. Cosas como atacar los campamentos de los aliados demonios y asesinar a las mujeres y los niños, o masacrar a todos sus enemigos en el campo de batalla y luego darse la vuelta a hacer lo mismo con sus aliados. Cuando yo era niña, escuchaba historias como esas todo el tiempo. No te quedes despierta hasta tarde o los super saldrán y te comerán. Esa clase de cosa. Casi sonaba como si ella estuviera hablando del hombre del saco, quien aparecía en los cuentos antiguos. Roxy continuó. Las personas Miguri y Super están cercanamente emparentadas y he escuchado que solíamos ser tratados casi igual que ellos. Ella se detuvo para asegurarse de que tenía mi atención. Imagino que tus padres te dirán algo como eso muy pronto. Pero si alguna vez ves a alguien con cabello verde esmeralda y algo que se ve como una joya roja incrustada en su frente, asegúrate de no acercarte a ellos. Y si interactuar con uno es inevitable, hagas lo que hagas, asegúrate de no hacerlo enfadar. Cabello verde esmeralda y una joya roja en la frente. Ella debe haberme estado describiendo a los Super. ¿Qué pasará si los hago enojar? Puedes hacer que toda tu familia sea asesinada. Dijiste verde esmeralda con una joya en sus frentes, ¿cierto? Así es. La cosa en sus frentes es su tercer ojo, el cual les permite ver el flujo de magia. ¿Todos los Super son mujeres? Pregunté. ¿Eh? No, también hay hombres, como es de esperarse. Si ellos hacen algo con la joya en sus cabezas, ¿se vuelve azul o algo parecido? Roxy inclinó su cabeza en desconcierto. No. Al menos no que yo sepa. Bueno, estaba feliz de haber podido preguntar lo que quería. Al menos suena a que ellos destacan y son muy fáciles de reconocer, dije. Así es. Si alguna vez ves a uno, solo actúa normal, como si tuvieras algo más que hacer, y sal de ahí. Si reaccionas muy de improviso, podrías provocarlo. Con que ver a un bravucón y hablarle simplemente era una mala idea. Sí, yo tenía algo de experiencia con eso. Entonces,
Si tengo que hablar con uno, con solo hablar de forma educada debería estar bien. En cuanto no digas nada descaradamente degradante, entonces no debería haber problemas. Sin embargo, hay muchas diferencias en lo que es comúnmente aceptado en la cultura humana comparada a la cultura demoníaca. Así que podrías no saber qué palabras detonarán un estallido. Lo más seguro es evitar ser indirectamente sarcástico y esa clase de cosas. Esos tipos deben tener un temperamento explosivo. Roxy había dicho que ellos habían sido víctimas de opresión, pero sonaba que estos miedos tenían fundamento. Quiero decir, si su ira era lo suficientemente tenebrosa como para mantener alejadas a otras personas, cielos. Si yo era asesinado, dudaba que fuera lo suficientemente afortunado de tener una tercera oportunidad en la vida, así que supuse que lo mejor era hacer todo lo que pudiera para estar a salvo. Estos súper eran muy malas noticias. Había pasado apenas otro año. Mis lecciones de magia estaban avanzando sin problemas. Ahora podía usar hechizos de nivel intermedio de todas las ramas diferentes. Por supuesto, todo esto también sin usar encantamientos. Comparado al entrenamiento ordinario, la magia avanzada era como meter el dedo en tu nariz. Lo que quiero decir es que había muchos ataques de largo alcance y se sentían muy extraños de usar, como ¿qué iba a hacer con la habilidad de hacer llover sobre un área extensa? Pero entonces recordé que, luego de una sequía prolongada, Roxy había hecho llover sobre los campos de trigo para la alegría de todos los aldeanos. En ese momento yo había estado en casa, así que todo esto era algo que había escuchado de Paul. Evidentemente, Roxy había recibido múltiples peticiones de los aldeanos y había estado resolviendo sus problemas. Casi podía escucharlo ahora mismo. Estaba labrando la tierra y golpeé una gran roca enterrada en el suelo. Roxy-sama, ayúdeme. Déjamelo a mí. Vaya, ¿qué clase de magia es esa? Usé magia de agua para ablandar la tierra alrededor de la roca, y entonces la usé junto con magia de tierra para convertirla en barro. Vaya, eso es increíble. La roca simplemente se está hundiendo. Jejejeje. Estaba suponiendo que así era probablemente como había sido. Roxy-san, sabía que tú eras la clase de persona que ayudaba a las demás, dije. No es eso exactamente. Estoy haciendo esto para ganar un dinero adicional. ¿Te pagan por hacer cosas como esa? Por supuesto. Mi primer instinto fue catalogarla como codiciosa, pero los aldeanos parecían aceptar sus términos. Ellos nunca antes habían tenido a nadie que pudiera hacer esa clase de cosas por ellos y realmente apreciaban a Roxy por ello. Supuse que esto era lo que llamaban dar y recibir. Había estado pensando al respecto de la forma equivocada. La idea de ayudar a alguien en un apuro sin pedir nada a cambio era algo muy japonés. Era normal ser compensado por esa clase de cosa. Tenía sentido. Sin embargo, al ser un aislado en mi vida anterior, no solo no ayudé a nadie más a salir de una situación complicada, sino que yo era la mala situación para el resto de mi familia. Un día de la nada decidí preguntarle algo a Roxy. ¿Preferirías que te llame maestra en vez de solo Roxy-san? Roxy arrugó su cara de forma extraña. No, probablemente es mejor que no. Estoy segura de que me superarás muy pronto. ¿Yo tenía suficiente talento como para ser mejor que Roxy? Era suficiente para hacerme sonrojar. Después de todo, sería raro llamar maestro a alguien cuyos poderes fueran inferiores que los tuyos, agregó Roxy. Yo no creo que eso sea raro. Bueno, sería raro para mí. Nunca dejaría atrás la vergüenza de tener a alguien que es claramente mejor que yo refiriéndose a mí como maestra. ¿Entonces de eso se trataba? Roxy-san, ¿estás diciendo eso debido a que te volviste más fuerte que tu propio maestro? Rudy, escucha, un maestro es alguien que dice que no tiene nada más que enseñarte, pero que todavía saca una sugerencia respecto a cada una de las cosas que haces. Aunque, Roxy-san, tú no harías eso. Podría. Incluso si lo hicieras, yo estaría honrado. Roxy siempre se veía muy satisfecha consigo misma cada vez que me sugería cosas. Yo probablemente tenía una gran sonrisa en mi propio rostro cuando la alababa con cumplidos. Oh no, si termino resentida de los talentos de mi propio estudiante, no hay forma de saber qué pueda decir. ¿Cómo qué clase de cosas? Cosas como que yo solo soy un sucio demonio o como que tú eres solo un campesino. Vaya,
¿En serio Roxy acaba de decirme eso? De alguna forma me sentía mal por ella. Después de todo, ser discriminado no era bueno. Pero supongo que eso es lo que consigues cuando hay una jerarquía en tu relación con alguien. Estará bien, dije. Solo actúa como que eres mejor que yo. No voy a actuar toda engreída y superior solo porque soy mayor. Simplemente no estoy cómoda teniendo una relación de maestra-estudiante con tal desequilibrio de talento. Ella me hizo callar bastante rápido. Parecía que mi conexión con mi maestra había empeorado. En mi mente, sin embargo, decidí que igual pensaría en ella como mi maestra. Después de todo, ella era una chica que tenía algunos trazos de juventud y podía enseñarme apropiadamente cualquier cosa que no pudiera aprender por mi cuenta. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Oye, considera volverte un miembro de este canal de YouTube. Me ayudaría muchísimo ya que este es mi trabajo, este es mi empleo y los miembros son una fuente principal para sostenerme. Y bueno, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Y también podrías participar de encuestas exclusivas para decidir contenido futuro del canal. Maestra diosa. Sí, Roxy, ahí ya poco a poco vamos empezando a conocer su personalidad. Es un personaje bastante agradable, ¿no? Y que se queda en Rudy básicamente en su corazón. Además de que Rudy se enamora de ella prácticamente, o sea. Pero lo ayuda muchísimo sobre todo a seguir adelante. Porque hay algo que caracteriza mucho a Rudeus y es que entrena bastante, entrena muchísimo. Mira, lleva 1 año con un entrenamiento diario. O sea, ha aumentado los niveles de magia increíbles. ¿Tiene cuántos? O sea, claro, tiene 4 años aquí. Porque Roxy empezó a entrenarlo con 3, ¿verdad? Tiene 4 años. Es decir que con 4 añitos y ya llegó a magia a nivel intermedio. O sea, es un montón, es un montonazo. Así que por eso es que Roxy además no quiere que él le diga maestra, porque imagínate el talento, pa. O sea, es como que, qué sé yo, tú sabes matemática básica, sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sabes? Y te contratan, qué sé yo, consigues un trabajo de medio tiempo, un verano, te contratan para que le enseñes matemática a un niño de 2 años. Es como, hola, y empieza a dominar la suma, la resta, la multiplicación, la división, a un niño de 3 años. O sea, suma, resta, multiplicación, división, es como, vaya. Sería un poco, claro, creo que tienes bastante talento y a mí, yo esto lo aprendí a lo largo de varios años. Claro, es como enseñarle a Messi a dar sus primeros pases y chutes y luego él se vuelve el mejor del mundo y te llame maestro a ti. Claro, sí. Sí, tal cual, o sea, entiendo un poco a Roxy en ese aspecto. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado de la narración y nos veremos en la próxima con más de Mushoku Tensei Volumen 1. Bye.